Y vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 21, y vamos a darle lectura al versículo 2, luego brincamos al 5, luego vamos al 8 y terminamos con el 10. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y el 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Padre, te damos gracias. Aleluya. Te damos gracias por esta palabra hermosa. Señor, venimos en esta mañana ante tu presencia. Presentamos nuestra mente, nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú aquietes nuestra mente y tú rejuvenezcas nuestro espíritu. Y que toda enfermedad, que toda ansiedad y preocupación que tengamos en nuestra vida la ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú intervengas en nuestras dificultades. Y aquellos amigos que están escuchando esta palabra a través del internet o a través de YouTube, te pido que también te trabajes en su corazón y su mente, y que ellos puedan recibirte en esta mañana como su guía, como su Salvador. Que toda necesidad que podamos tener en nuestra vida en esta mañana la ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, porque en un momento dado en nuestra vida tú entraste a nuestro corazón y recibimos los beneficios de tu presencia en nuestra vida. Por tanto, todo pensamiento, toda artimaña del enemigo que quiera afligir nuestro corazón esta mañana, te pedimos que tú lo quites con tu poder. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuántos adoran al Señor esta mañana? Amén. ¿Quién es este? Una pregunta que nos hacemos en esta mañana. En estos días yo me he dedicado a hacer preguntas y los mensajes han estado inclinados a preguntarla. Día atrás hablamos de quién somos nosotros. Habíamos hablado de lo importante de lo que es el tener una identidad. Donde quiera que tú vas, la gente pregunta tu historial, quién tú eres. De hecho, si vas a coger un préstamo, buscan tu historial de crédito. Es más, cuando tú vas a dar un tipo de servicio, preguntan cuáles son tus cualificaciones, ¿verdad? Por eso existe la palabra resumen, donde ahí te dice, aunque muchas veces la gente no da resumen, y a veces tengo que decir a la persona, quiero ver la persona que dice en ese resumen, porque como que la vida no va acorde a lo que se escribe sobre ese papel. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Mateo capítulo 21, vemos un momento bien importante en la vida de aquel pueblo y en la vida de nosotros que hemos sido llamados por el Señor. Porque vemos a alguien especial llamado Jesucristo, que es la manifestación máxima del amor de Dios hacia todo el mundo. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, su única posesión, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El objetivo es que nadie se pierda, mas obtenga vida eterna. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de una vida que el hombre y la mujer no van a encontrar sobre la tierra. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de una vida abundante que ningún hombre puede jamás aspirar sobre este mundo terrenal. Pero Cristo
vino a hacer la diferencia, vino a restablecer esa relación que se había perdido en el Edén. Cristo vino con un propósito, reflejar el propósito de Dios hacia el hombre, porque Dios siempre a través de la historia lo que ha querido manifestar al hombre, lo amoroso que Él quiere ser con Él, lo importante que Él quiere ser dentro de la vida de ese hombre, porque Él se preocupa por nuestras necesidades, Él se afana por servirnos y demostrarnos el camino del bien. ¿Eso amén, hermano? ¿O es imaginación mía? Pero vemos a un Cristo que tuvo que pagar un precio bien fuerte. En vez de ser Dios, se convirtió en siervo y esclavo. Dice la palabra que dejó su trono para convertirse en carne y hueso como tú y yo. Sufrir las vicisitudes que trae la vida. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo desnudez, tuvo momentos donde se sintió cansado, hubo momentos donde se sintió abandonado, hubo momentos donde se sintió que no fue comprendido y fue malentendido. Pero qué bueno que Cristo no es como tú y yo, que no se desanimó. Al contrario, Cristo entendía que era bien importante cumplir desde la A a la Z esa misión que el Padre había puesto en sus manos. Él tenía una misión bien clara de demostrarnos cuál es el camino que nos lleva a la salvación. En un momento dado dice: no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo, que en el lugar donde yo voy a preparar morada, y yo quiero que ustedes habiten conmigo en la eternidad. Y si no fuera así, yo mismo me encargaría de decirle que no existe ese lugar. O sea, es un Cristo que estaba comprometido de reflejar el interés de Dios hacia la vida del hombre. Y ese interés todavía no se ha perdido. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Cuando vemos en la entrada triunfal un momento histórico en la vida de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que conocemos como la ciudad de paz. Pero en ese momento no había tal paz. El pueblo estaba oprimido por un imperio romano, un imperio insensible, un imperio que estaba enajenado de las necesidades del pueblo. Lo veían como tontos útiles, porque así era la mentalidad de ese imperio. Ellos invadían, cogían al hombre y la mujer esclavos, pero lo utilizaban para la servidumbre o asimilaban sus costumbres. ¿Para qué? Para implementar sus tradiciones. Y se aprovechaba de qué? De los tributos de ese pueblo. El pueblo de Israel estaba sumergido en un momento difícil, al igual como estamos sumergidos cada uno de nosotros. Ayer me tocó un momento comiquísimo llevar al muchacho, uno de mis muchachos, a un trabajo aquí en San Juan. Y cuando yo paso por ahí veo unos letreros, no he ido, hay un montón de cosas y casetas y protestas y cosas, y wow, como han transformado este lugar histórico en un lugar de protesta. Posiblemente la gente dentro del imperio romano no podían protestar, porque si protestaban le daban ¿qué? Cortacaína, le cortaban la cabeza o lo echaban como presa para que los leones se los devoraran. Pero había una aflicción inminente. El pueblo estaba oprimido, el pueblo estaba desesperado. Los religiosos de la era, en vez de traerle aliciente de esperanza de que iba a llegar un Mesías, que iba a llegar un hombre que iba a reconectar esa relación con Dios, había una visión que iba a venir un hombre que iba a derrocar a un imperio. No había una visión de que el reino que Cristo iba a traer era un reino celestial, no era un reino carnal, pero era un reino de esperanza, de una vida eterna, un reino de esperanza que sí se sufre en la tierra, pero hay abundancia de gracia y de poder de un Dios que es misericordioso y que entiende que el hombre tiene necesidades y dificultades. Cuando Cristo llega a Jerusalén, Él sabía perfectamente qué era lo que iba a ocurrir.
Posiblemente sus discípulos se habían olvidado del mensaje que él había predicado. Si buscamos en Marcos 10, de 33 34, Cristo dijo: he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, y lo azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¡Wow! Un momento bien importante analizando. Si a usted le dicen que usted va a ir al viejo San Juan y allí lo van a escupir, allí lo van a matar, lo van a incriminar, allí lo van a abandonar, ¿qué usted va a hacer? La mayoría de nosotros, el 99.9, no hubiese entrado a Jerusalén. Y de caramba, ¿dónde queda Jerusalén? Allá, ni para allá voy a mirar. ¿Dónde queda Jerusalén? El norte, voy para el sur. ¿Queda en el oeste? Me voy para el este. ¿Queda en el este? Me voy al oeste. Porque la naturaleza del hombre es no enfrentarse a lo que requiera peligro. Si no, porque ustedes creen que la gente está con tantas reglas y con tanta seguridad, porque tienen miedo a la muerte, tienen miedo al maltrato, tienen miedo a la persecución. Nadie quiere sufrir. Por eso es que yo soy MD. Trato a la gente que tiene mucho dolor. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque la gente no quiere sufrir. Pero Cristo, a través de esa entrada triunfal, nos demuestra que sí, él sabía claramente que ese lugar que se iba a convertir la ciudad de paz, la única esperanza de paz, la única esperanza de victoria para ese pueblo, era que él aceptara la misión que Dios ha puesto en sus manos, porque él vino desde el principio para salvar el mundo. Él no vio la dificultad del camino, él no vio el abandono de sus discípulos, él no vio la traición de un Judas, él no vio lo que iba a enfrentarse de que aquel mismo pueblo que decía Hosana, que iba a adorarle en ese momento de entrada, eran los mismos que iban a decirle: oh, crucifícale. ¿Cuánto adoran al Señor? Eran los mismos que en el momento de la cruz iban a mofarse, iban a burlarse del momento, iban a preguntarle: si eres el verdadero Hijo de Dios, demuéstralo, libera de ese momento, clama a tu Padre para que te saque de esa dificultad en la cual tú estás pasando. Pero cuando Cristo entra a Jerusalén, ya se lo había dicho a sus discípulos. Ya los discípulos sabían a lo que se iban a enfrentar. Pero ellos, como que dentro de la euforia del evento, de escuchar a un pueblo clamar a un Cristo que entraba de una manera humilde sobre un pollino, como que se metieron en la euforia del momento, como que en el momento de chijá, chijí, chijó, empezó a envolverlo, y de momento como que perdieron el norte, que era importante que Cristo entrara a Jerusalén, que era importante que entrara de una manera humilde, como lo hizo desde el principio, que era importante que aceptara el hecho de que entrando ya no había camino hacia atrás, sino al contrario, su misión era ocupar la cruz para decir la primera palabra: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. A través de mi sacrificio los voy a convertir en sacerdotes, los voy a convertir aptos para entrar a las mansiones celestes, los voy a constituir heredero de la gracia, los voy a transformar en instrumentos poderosos para que te represente sobre la tierra y puedas seguir expandiendo el reino que yo he comenzado. En cuanto adoran al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Sabía que iba a ser maltratado. Sabía que iba a ser humillado. Sabía que iba a ser encarnecido. Pero sin embargo en ningún momento tuvo duda. Como los tenemos nosotros cuando llega el momento en que Dios nos llama a cumplir una misión. Es más, ese es para mí, no, yo me convierto en un Jonás, de verdad, para mí, yo ir allá a esa misión, que es un encarnizario, que son tremendos. Es más, sacrifican sus hijos, y ¿qué van a hacer conmigo cuando yo le vaya a predicar de un Dios que yo le sirvo, que es muy diferente al Dios que ellos siguen? ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se fue a Junín, Jonás dijo: caramba,
yo no voy a perder el pellejo, yo me voy y me escondo. Y tuvo que ser lanzado por una ballena, tuvo que pasar por el trauma de entrar dentro del vientre de una ballena, de estar allí dentro de la miseria y la desnudez, que ustedes saben que dentro de la ballena no olía a rosa, eso era un ambiente donde verdaderamente terrible, y tuvo que reconocer que si Dios le daba una segunda oportunidad, iba a cumplir una misión que había sido llamado. Pero Cristo, al contrario, le dijo a sus discípulos, mira, con integridad, con autoridad, como siempre lo hizo, le dijo a lo contrario a sus discípulos, mira, vayan y busquen y desaten ese pollino y tráiganlo, porque es momento importante y necesario que, aunque yo sepa lo que va a ocurrir, yo tengo que entrar a Jerusalén, para que una vez que yo entre en el pollino, ellos reconozcan que he entrado a través de la humildad, que a través de la sencillez, a través de un mensaje contundente, le he mostrado el camino, pero le aseguro que le voy a dar la paz que necesitan. Le aseguro que una vez que yo entre a su vida, le voy a dar una vida de victoria, que todo lo que sea necesario le parte en el camino para cumplir su misión sobre la tierra. Yo, aquel que entró a Jerusalén de una manera humilde, soy capaz de darle la paz, soy capaz de darle la victoria que ellos necesitan para su vida. Cuando Cristo entra a tu vida como lo hizo en Jerusalén, Él sabe que nuestra vida está enredada. Él sabe que hay momentos en que nos vamos a encontrar que no queremos saber de Cristo, como que no vemos la esperanza en medio de nuestro desierto. Él sabe que muchas veces como que no tenemos la idea clara y contundente de lo que necesitamos para vivir vida victoriosa, o para tener en la mente, como yo empecé hoy en el mensaje, aquieta mi mente, necesito algo que me aquiete mi mente, porque mi mente está constantemente bombardeada por mis pensamientos, por mis angustias, por mis ansiedades, como que en el momento me encuentro envuelto en un mar de confusión, donde no sé si ir a la derecha, a la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, como que estoy parqueado, como dicen los muchachos, y no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero qué bueno que cuando llega Jesucristo, Él llega de una manera sencilla y te da una orden, y como diciendo, escucha mi palabra y obedece. Desata. Tiene que desatar todas aquellas cosas que te limitan, y que yo pueda entrar de una manera humilde a tu vida y pueda suplir tu necesidad. Si estás enfermo, yo puedo entrar y puedo, a través de mis llagas, curarte. A través de mi palabra poderosa de sanidad, como lo hice con aquellos hombres y mujeres que se encontraron conmigo en el camino, lo puedo hacer contigo. Desata las emociones que no te permiten llegar a la meta de realizar, juventud, tu sueño, hombre o mujer, realizar los sueños y las metas que has querido. Tú desatas esos prejuicios, desatas ansiedades, desatas esa depresión, desatas ese mundo de confusión, y déjame entrar de una manera humilde, como lo hice en Jerusalén, para darte la victoria y darte la paz que tanto tú estás pidiendo. ¿Cuánto adoran al Señor en esta mañana? Traer. ¿Traerme qué? Lo más insignificante, lo más sencillo ante los ojos de los hombres. Porque un pollino, ¿qué representaba un pollino? No era algo gordo, como dice la gente que ha entrado a la nueva plaza en San Juan. En vez de comprarse un traje de baño que vale 45 pesos, se lo compra de 300 pesos. ¿Para qué? Para mojar y ensuciar y tirarlo para el lado. O comprarse unos zapatos como los que yo me compré en Me Salvé, y de vez en cuando los tiro para el lado, los de queman. No, hay que comprarlos de 1000 y pico para dejarlo en el closet. Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Pero un Cristo que entra de una manera sencilla, pidiéndote la obediencia que le pidió a aquellos discípulos. Traerme lo que es insignificante, porque yo quiero entrar montado en un asno para cumplir lo que había dicho el profeta.
Yo quiero cumplir lo que ya en el pasado se había dicho de lo que el Mesías iba a hacer. Para que cuando la gente me vieran allí pudiesen contestar la pregunta: ¿quién es este? La pregunta que nos hacemos hoy: ¿quién es Él que ha entrado en nuestra vida? Que ha entrado de una manera triunfal en mis circunstancias, que ha entrado en mis momentos de desierto, que ha entrado en mis momentos de enfermedad, que ha entrado en mis momentos de escasez, que ha entrado en mis momentos de túnel, que ha entrado en mis momentos de confusión, que ha entrado en mi trabajo, en mi casa, que ha entrado en mis momentos donde nadie ha querido estar conmigo. Es necesario que yo entre, quizá no como hacían los Césares de aquella época, que estaban montados en el mejor caballo para demostrar que eran los poderosos y los fuertes, que eran los cheches de la película, montados sobre monturas lujosas para que vieran que eran los que tenían el poder económico, acompañados de los ministros de la era, de los nobles, de los súbditos, para que vieran que eran los grandotes, los grandes poderosos, y que sin él no podían funcionar en la vida. Acompañados de soldados fuertes, ¿para qué? Para intimidar al pueblo, para que reconocieran su nombre. Pero los súbditos que seguían al César morían bajo la espada de ese mismo que le exigía que fuera subidor. Pero Cristo, al contrario, no entró armado. Entró sobre un asno, que posiblemente el asno no atraía la vista de aquellos. Posiblemente entró acompañado de niños y mujeres que para aquel entonces, aquella época, no tenía ningún valor para los que dirigían al pueblo. Pero en vez de ir armado, entró con la humildad y el propósito de decirle al pueblo, a través de una vida de humildad, de que tú puedes entrar al reino que yo he establecido, que es el reino de los cielos. En vez de ustedes morir por mí, yo voy a morir por ustedes. En vez de ustedes no tener esperanza y añadirle cargas y aflicción, sus cargas y su aflicción yo la voy a cargar en la cruz. Sus pecados, sus tormentas la voy a cargar en la cruz. Sus ansiedades las voy a cargar conmigo. Su sufrimiento, sus aflicciones, yo voy a morir por ustedes. Pero voy a abrir un rayo de esperanza. Voy a provocar una fe tan extraordinaria que las obras que yo hice sobre la tierra serán menores con las que ustedes van a hacer, porque harán cosas mayores que las que yo hice en la tierra. Cuando vemos en el libro de Mateo, aquella gente empezaron a adorar a Jesucristo, pero posiblemente lo que veían al hombre que hacía milagros, o posiblemente veían al hombre que había suplido sus necesidades por tantos años, alimentándolos en el camino. O posiblemente vieron al hombre que estaba en fashion en aquel momento, porque todo el mundo hablaba de Jesucristo, de los milagros y prodigios que había hecho. O posiblemente se aferraron a la imagen de que este hombre que estaba en el pollino era el que iba a derrocar el imperio cruel. Como pasó con dos discípulos, que una madre le dijo: mira, yo quiero que uno esté a tu derecha y a la izquierda cuando tú establezcas tu reino, porque lo que miraba era un reino terrenal, pero no había una visión de que Dios lo que quería a través de Jesucristo era demostrarle que había un reino poderoso, donde hay calles de oro, donde hay mar de cristal, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay aflicción, porque una vez que Cristo entró a Jerusalén, dijo: yo te voy a convertir en una ciudad de paz, pero no porque tú seas paz, porque mi presencia, mi entrada va a provocar en ti esa paz que tú necesitas. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Cristo que entró en tu corazón? La pregunta es si tú hubieses estado en esa multitud, mientras aquellos hombres se conmovían por aquella escena y decían: ¿quién es este? ¿Puedes tú contestar
¿Quién es ese que entró a Jerusalén? ¿Quién es ese que ha entrado a tu vida? Si vemos la palabra en el libro de Génesis, vemos un Dios que se revela lo que es. Dice la palabra en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un Dios que tiene la capacidad de crear. Un Dios que tiene la capacidad de coger lo que está desorganizado, lo que está vacío, lo que está en tiniebla, y sacar lo que hay en el abismo y provocar que exista la luz y una organización dentro de la vida de aquel que está confundido, aquel que está sumergido en la ansiedad y las tinieblas de la vida. Si vemos esa entrada de Dios en Génesis, es similar a la de Jesucristo. Porque aquel hombre, cuando entró en el pesebre de una manera humilde. Pero en el momento cuando él entró, aquel pueblo se encontraba en tinieblas. Estaban sumergidos bajo un pueblo cruel, un imperio que los maltrataba. No había esperanza, había mucha ansiedad, había mucha pobreza, había mucha confusión. Sí, había religiosidad, pero no había espiritualidad. Pero llegó Cristo, demostrando que es que había entrado en Jerusalén, podía organizar al hombre que estaba abatido y confundido por el pecado y por las tinieblas, y darle la certeza cuando él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Ese mismo Cristo que dijo: cuando estén afligidos, cuando estén cansados, cuando estén maltratados, cuando estén confundidos, cuando se sientan menospreciados, cuando se sientan abacorados, cuando se sientan maltratados por la vida y las circunstancias, venid a mí que yo mismo te haré descansar. Yo mismo, al igual como en principio Dios creó los cielos y la tierra, puedo crearte nueva vida, puedo darte nueva esperanza. Lo único que tienes que hacer es dejarme entrar, aunque entre de una manera inesperada. En vez de entrar con carros lujosos, entraré como entré en Jerusalén, humildemente, para darte la paz, para darte la organización que tú necesitas en la vida. Cristo tuvo que entrar en un pollino. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos Adán y Eva la metieron la pata bien duro. Porque dice la palabra que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dijo: a mí me falta algo en la creación. Yo necesito hacer el hombre. Yo necesito crear el hombre con un propósito, para tener a alguien a quien yo depositarle mi amor, para yo reflejarle y plasmar en mi imagen, para que ocupe el lugar de que cuando entre ante la presencia de todo lo creado, vean en ellos la autoridad que he plasmado en ellos, para que vean en ellos la gracia, el poder que he puesto en sus manos, para que puedan ser testigos de mi amor hacia la naturaleza. Y cuando vean a Adán y Eva, lo que vean es mi imagen, y la imagen mía es una imagen de un Dios que crea, un Dios que se interesa, un Dios que se preocupa, un Dios que pone todo accesible ante los pies de lo creado, para que vean en ellos una pareja idónea, donde puedan procrear y puedan ministrar todo lo que yo he creado. ¡Wow! Pero el hombre y la mujer no supo valorizar eso como nosotros lo valorizamos muchas veces. ¿Quién ha entrado en nuestra vida? Ese Cristo que ha entrado en mi vida como pollino, con un pollino de manera humilde, me dio la vida a los 3 años cuando ya estaba muerto. Me dio un corazón nuevo hace 18 años cuando me dio un infarto. Me ha dado 3 hijos preciosos que la adoran. Cuando Buchan y Peregrina dijeron que no podíamos, ese Cristo que entró en pollino en mi vida me dio esos 3 regalos. ¿Cuántos beneficios y bendiciones tú has recibido? Podrás tú contestar a través de tu testimonio de vida, que tú puedas decir quién es este. Que cuando la gente quiera saber ese que quiere entrar en su vida,
vida, vean en ti que hay una respuesta clara y contundente, que tú sabes a quién fue el que entró a Jerusalén. Que tú puedas decir, yo sí sé quién es ese que está entrando ahí. Ese que tú le estás poniendo tu manta, ese que tú estás poniendo las palmas, le estás poniendo ante los pies, pidiéndole una vida victoriosa, pidiéndole una vida de paz. Ya yo la recibí hace tiempo, y que yo pueda decir a los hombres, sí, Él entró a mi vida, ha transformado mi corazón, ha rejuvenecido mi espíritu y ha quietado mi mente, para que cuando yo me encuentre en mis desiertos, yo vea a Cristo constantemente entrando en el pollino, dándome la paz, dándome la victoria, dándome lo que necesito para poder triunfar, para poder cargar mi cruz y poder estar con Él en la eternidad. Cuando lo vean, Señor. Dios siempre ha querido decir al hombre lo que Él es. El problema es que el hombre se entretiene con la emoción del momento y no se detiene a analizar lo que significa dejar a Cristo entrar en su corazón. En un momento dado, en el libro de Éxodo, capítulo 3, vemos a Moisés. Moisés estaba siendo llamado a una misión a liberar al pueblo cautivado, que era el pueblo de Israel, bajo el yugo del pueblo de Egipcio. Nos dice la palabra que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para sacar de Egipto a mi pueblo? Entonces dice en el versículo 12, y respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te estará por señal de que yo he enviado. Y en el 14 de Éxodo 3 dice, yo soy el que soy, así dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios no necesita ninguna tarjeta de presentación, porque dice la palabra que su nombre es poderoso, su nombre es poderoso, su nombre demuestra autoridad, su nombre demuestra la capacidad de alcanzar lo incansable. Y a través de Cristo lo vimos, porque Cristo declaró la palabra de sanidad y todos los enfermos fueron sanados. Cuando no hubo vino en la fiesta de aquella boda donde fue invitado, tuvo la capacidad de convertir el agua en vino. Esa misma capacidad la tiene Cristo en estos tiempos si tú dejas que entre a tu corazón. Va a cambiar tu lamento en alegría y gozo y esperanza. Va a cambiar tus frustraciones, tus decepciones, tus ansiedades, tus depresiones, y lo va a convertirte en un ser estable emocionalmente para que no te preocupes. Ese Cristo que entra en el pollino, cuando entra a tu vida, entonces te va a decir, deposita tu ansiedad sobre mí, que yo cuidaré de ti. Y poder decir lo que dijo Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como diciendo, no me tengo que preocupar, porque ya ese Cristo que entró en el pollino, que entró en Jerusalén un pollino, que yo he puesto mis ramas, que yo he puesto mis mantas, pidiéndole a Él que me dé la paz que necesito, pidiéndole a Él que me dé la victoria. He pasado por las aflicciones, he sido maltratado, pero dentro de las aflicciones que he tenido, he vivido una vida victoriosa, donde reconozco que todo lo puedo alcanzar a través de Cristo que entró en mi vida, que ha cambiado mi vida y ha atesorado mi corazón para que ningún contaminante me separe de una intimidad con Él. Cuando te pregunten, ¿quién es este? Yo le dije, este es el mismo que David dijo, es un Señor de roca, de fortaleza, un libertador, un escudo, una fuente de salvación, un alto refugio, un salvador en lámpara. Es aquel que yo debo depositar mi alabanza. Es aquel que me rescata del hoyo. Es aquel que es fiel dentro de mis crisis
que puede sustentarme en mi momento de debilidad. Es el fuerte que permite que yo construya mi hogar, mi edificación sobre él, para que cuando vengan las tormentas de la vida, yo no perezca. Al contrario, se cumpla lo que dice el Salmo 1, los que somos plantados sobre las corrientes de las aguas, nuestra honra no caerá, mas todo lo que hagamos será prosperado. Es aquel que ofrece protección en medio de las tormentas y en medio de la dificultad. Dice la palabra que en un momento dado los discípulos se montaron en la embarcación con Cristo. Y llegó un momento que llegó una tormenta muy parecida a las tormentas que llegan a nuestra vida. Que llegan situaciones que no esperamos, ¿verdad, Wanda? Llega un momento, Eddie, que no entendemos por qué llegan a nuestra vida. Pero dice la palabra que mientras aquellos discípulos estaban bregando con la tormenta, Cristo estaba descansando. Le faltó ¿qué? La fe, la habilidad, ¿verdad? El entendimiento, que el único que lo podía sacar a ellos de la situación era Cristo. Pero se perturbaron y le dijeron al maestro: mira, despiértate, levántate, porque si no te levantas vamos a perecer, como nos pasa muchas veces a nosotros, que llega un momento en nuestra vida como que nos desesperamos, como me pasó en estos días con los chicos. Pero qué bueno cuando Cristo se acerca de una manera humilde, como lo hizo en Jerusalén, te dice: yo te voy a dar la paz, te voy a dar la tranquilidad. Y ahí de momento tú puedes entender lo que el salmista dice en el Salmo 19, capítulo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra, otro día, y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, porque toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí tú puedes decir: yo sí sé que ese Dios que creó todo eso está conmigo. Dice la palabra que Cristo se levantó y reprendió la tormenta y el mar embravecido enmudeció. Y aquellos hombres repitieron esa misma pregunta que repitieron esta gente, que cuando estaba entrando Jesucristo en Jerusalén dijeron: ¿quién es este que aún las tormentas, aún el mar embravecido, no resiste? Pero ese mismo Cristo que estaba entrando a Jerusalén es el Cristo que ha entrado en nuestra vida, el Cristo que vino a traernos salvación y esperanza, el Cristo que vino a traernos la seguridad de que no importa las situaciones que puedan llegar a nuestra vida, Él puede intervenir, puede manifestar la anchura de la grandeza de Él y entrar en nuestra vida y producir cambio que han de dar fruto y beneficio para nuestra vida. Por eso comencé esta mañana diciendo: Señor, aquieta mi mente y rejuvenece mi corazón. Necesitamos que ese Cristo en estos tiempos, al igual como entró en Jerusalén, entre a nuestras vidas, entra a tu vida. Porque está entretenido con el IVA, está entretenido con las decisiones nefastas de nuestros gobernantes, está entretenido de las situaciones que está ocurriendo con nuestros hermanos del norte, está entretenido con la maldad que se ha multiplicado en nuestras tierras. Pero ese mismo Cristo que entró en Jerusalén hace muchos años está dispuesto a entrar. Lo único que te dice, como le digo a los discípulos: ve, desata lo que te está evitando que yo entre a tu corazón. Quita todo obstáculo. Y lo único que me tienes que permitir es que yo entre a tu hogar, que yo entre a tu finanza, que yo te entre en tu crisis de salud. Que cuando te pregunte quién es este que quiere entrar a tu casa, que tú puedas decir: es el mismo que convirtió el agua en vino. Es el mismo que enseñaba con autoridad. Y los maestros de la era no entendían de dónde venía de un joven, un niño, tanta sabiduría. Es el mismo que produjo la pesca milagrosa, que puede producir milagros de provisión cuando otros estén en su desierto y no tenga fertilidad del camino. Siempre habrá maná, siempre habrá provisión. Tus vestiduras no se deteriorarán. Verás
Cristo que cuando entró a tu vida te dio dirección, te dio poder, te dio autoridad, te dio esperanza, te dio milagros poderosos para que creas que tu milagro ha de llegar. Yo te adoro al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Es el mismo que resucitó a Lázaro. Que cuando Lázaro ya llevaba unos cuantos días metido allá adentro, donde nadie quiere ir. ¿Quién sabe que nadie quiere ir? Los domingos nos decimos, nos vamos con ella, el lunes van a mi oficina a ver cuántos días le quedan, cuántos días se quedan. Nadie se quiere morir. Si el mismo Cristo dijo, pasa de mí esta copa, porque la naturaleza del hombre es que no se quiere morir. Pero ese mismo que te estamos contestando, ¿quién es? Ese es el que venció el temor de la muerte, la ansiedad de la separación contundente que produce una muerte, para ocupar el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. ¿Verdad, Rubén? Dice la palabra que a través de cada herida que sufrió en su costado, de cada herida que sufrió en sus manos, cada latigazo que recibió por aquellos opresores que lo quisieron humillar, Él levantó su cabeza y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero dijo la última palabra, consumado es, como diciendo, he cumplido la misión, he entrado a Jerusalén, he llorado sobre ese pueblo que está errado, que no conocen que soy la vida y la esperanza, pero estoy dispuesto a interceder desde el cielo y estoy dispuesto a entrar todas las veces que me necesita. Yo estoy dispuesto a sanarlo, estoy dispuesto a hacer milagros, pero solamente necesito que me den la oportunidad de entrar a su vida. Es el mismo que calma la tempestad. Es el mismo que demostró poder sobre los endemoniados y los mismos demonios reconocieron que era el enviado de Dios. Es el mismo que alimentó la multitud de 5,000 y hubo un sobrante. Lo que no pasa cuando tú le pagas hacienda, nunca hay sobrante. Pero un Cristo que estuvo dispuesto a demostrar que tenía la capacidad de saciar la necesidad de una multitud que se deleitaban con solamente escuchar el mensaje del Señor. Es el mismo que caminó sobre las aguas, demostrando que la naturaleza no era más fuerte que Él, sino que era más fuerte que la naturaleza. Es el mismo que cuando entre a tu vida y entre de la manera humilde como entra Él, te va a ayudar para que camine sobre tus tormentas, para que camines sobre tus problemas, ¿verdad, Lourdes? Para que camines sobre tus momentos de dilema, ¿verdad, Miguel? Para que camines contigo como lo ha hecho con Santo en estos 84 años que celebramos hoy y está entero. La verdad que no le ha pasado nada. Voy a hablar con él si es clase que porque eres candidato para hacer el anuncio. Está igualito. ¿Cuánto adoran al Señor? Quiere decir que ese Cristo que camina sobre las aguas te dará la capacidad, una vez que entre a tu corazón, a caminar sobre tus problemas, a caminar sobre tus desilusiones, a caminar sobre tus ansiedades, a intervenir en tus enfermedades y amortiguará el colchón, como dice el salmista, para que la enfermedad no destruya tu espíritu de lucha y vea su poder sanador, aun cuando otros han dicho que este milagro no ha de llegar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Este es el mismo que a los ciegos le dio la vista. Este es el mismo que a los leprosos, que habían sido marginados de la sociedad y sacados porque la lepra era igual a pecado y nadie quería ser contagiado con la lepra. Pero ese Cristo no tuvo temor de que estos hombres se acercaran. La lepra que tú tienes es pecado. La lepra que tú tienes es la mancha de plátano, no porque sea boricua, sino la mancha que tenemos, que hemos heredado del Edén. Porque dice la palabra, porque de tal manera todos los pecados, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Este pecado os ha sido generalizado. Todavía tenemos la semilla adánica en nuestro corazón, en nuestra vida.
vida. Pero ese Cristo, cuando entra a tu corazón, dice la palabra que pondrá sobre su Espíritu Santo, y dice en Hechos capítulo 1, te capacitará para que seas testigo y tenga poder y autoridad para repeler todo pensamiento que quiera contaminar tu vida, y tú puedas ser igual de Cristo, que puedas andar como anduvo Él en fe, contagiando a otros en esperanza. Este es el que quiere darte fe en medio de tu lucha. Este es el que quiere darte paz en medio de tu tormenta de ansiedad. Este es el que quiere darte la seguridad de amor que el mundo jamás te ha dado, que quizás tus padres tampoco te han dado. Como me decía Chori ayer, de un psicólogo que ella conoce, que un día el papá lo vino a buscar. A los 8 años lo buscó y le dijo, y lo llevó a un lugar y le dijo: tú no sirves, tú eres un fraude, tú eres una desilusión para mí. Y dice ese psicólogo que desde ese día fue la primera vez que la primera y la última vez que lo vio. Lo dejó abandonado y él tuvo que salir caminando y regresar a casa de sus abuelos, porque su papá lo abandonó. Este es el mismo que te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Una vez que se acerca a ti de una manera humilde, Él entrará para darte la esperanza, para darte la seguridad que tanto tú necesitas. No entrará montado como los Césares. No entrará con monturas lujosas. No entrará con un club de eso que te impresione. Posiblemente su mensaje será fuerte y no será de agrado al oído de muchos. Posiblemente la medicina que te quiera dar sea medicina amarga, no la de Fortunio ni la de García Padilla. Eso es otra cosa. Es una medicina que cuando tú la comes ha de fortalecer tu espíritu, para que cuando esa savia del espíritu entre por tu vida, te convierta en un pámpano fuerte y pueda ver la imagen de Cristo plasmada en tu corazón, como la vio aquel pueblo cuando Jesucristo perdonó a aquel pueblo por sus pecados. Y después que entregó su vida, dice la palabra que los que estamos muertos resucitaron. Que la misma naturaleza demostró el resplendor y la autoridad, confirmando, diciendo: este es el Hijo de Dios, para ustedes crucificaron. Porque estos que dijeron Hosana, Hosana, fueron los mismos que dijeron crucifícale. Pero Dios no perdió su motivación, no vio la mala intención de este pueblo, no vio cómo claudicaban en sus pensamientos. Él dijo: caramba, él es maligno, aunque es terrible, vale la pena yo morir por él. Me va a fallar, me va a abandonar, muchas veces me va a sacar con todo y pollino de su casa, pero las veces que sea necesario yo volveré a entrar para demostrarle mi amor y su misericordia. Posiblemente para ti este que está entrando puede representar el líder que te va a librar de tus problemas, como han hecho muchos que han llegado a la casa de Dios y Dios les resuelve los problemas. ¿Y dónde están? Están aquí, no los veo. ¿Ustedes los ven? Yo no los veo. O llegaron buscando a aquel que los iba a sanar, y tan pronto guarda recibieron el milagro. ¿Dónde están? Se fueron con todo el milagro. ¿Y dónde está el agradecimiento? O posiblemente hay algunos que lo ven como la revelación de aquel que iba a ser crucificado, pero iba a abrir esa fuente de comunicación que se había perdido en el Edén. Dice la palabra que cuando Cristo murió, el velo del templo se desgarró. ¿Quién es este? Este es aquel que restableció la comunicación que se había perdido en el Edén. Este es aquel que resucitó y aquella piedra fue movida. Y dice la palabra que todavía el sepulcro es testimonio de su autoridad sobre la muerte. Aquel que te garantiza que los años que perdiste, que fueron cortados en el Edén, ahora puedes decir: oh muerte, ¿dónde está tu vigor? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
cada uno de nosotros. ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Como el curandero? ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Como el milagrero? ¿O cómo tú ves a Cristo? Como un hombre que existió, un profeta, un maestro más de la era. ¿Cómo lo ves en tu casa? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Posiblemente tú te preguntes como aquello, ¿quién es este? ¿Tendrá una respuesta con tus labios? ¿Tendrá una respuesta con tu vida? Que Pablo dice que somos cartas abiertas, donde la gente va a escudriñar cada hoja de nuestro libro. Y nuestra vida van a reflejar si verdaderamente Cristo ha entrado en Pollino o no hemos ido con el César. Este mismo Cristo que entra a tu vida, como dice en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque una vez que Cristo entra en tu hogar, entonces crea estabilidad en tu hogar. Una vez que Cristo entra en nuestros asuntos de finanzas, Él nos ayuda y nos capacita a ministrar aún en nuestra pobreza. Una vez que entra en nuestra vida, en nuestra tormenta, cuando nos falte la fe, se levantará y reprenderá la tormenta. Una vez que entra en nuestra vida perturbada y confundida en tiniebla, Él se detiene y nos organiza, como me ha hecho conmigo muchas veces. ¿Quién es este que entró en el Pollino? Este es el mismo que quiere establecer una comunión contigo. Este es el mismo que te quiere perdonar. Este es el mismo que te quiere salvar. Este es el mismo que te quiere reconciliar. Este es el mismo que quiere decirte que hay vida después de esta vida terrenal. Y este es el mismo que dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que podamos decir, como dice la palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice en Gálatas 2:20. Pregunta que te hago. ¿Puedes contestar esta pregunta esta mañana, jóvenes? Caballeros, ¿pueden contestar esa pregunta esta mañana? Piedras preciosas, ¿pueden contestar esa pregunta esta mañana? Que cuando la gente vea esa multitud, se llama una multitud de los que dicen que conocen al Señor. Cuando tú ves su vida, no hay evidencia que conocen al Señor. En un momento dado yo me preguntaba y me cuestionaba si a través de nuestra vida hemos demostrado que sabemos al Señor, conocemos al Señor. Porque muchas veces en nuestras acciones no demostramos que verdaderamente conocemos a Cristo. Nos convertimos como hombres y mujeres como que fueron testigos del poder de Dios. Como aquellos 12 discípulos, imagínate, Alfie. Vieron los milagros, vieron caminar sobre las aguas, vieron cómo los demonios declaraban que Él era el Hijo de Dios, vieron cómo multiplicó los panes y los peces, vieron cómo reprendió la tormenta y todavía se preguntaba quién era este. Y cuando murió en la cruz y aquellas mujeres vinieron donde Jesucristo, a donde estos discípulos le dijeron que encontraron el sepulcro vacío, como que no creyeron. Se habían olvidado quién era Jesús. Se habían olvidado el mensaje que Él había dado, de era que necesario entrar a Jerusalén para morir por nosotros, que iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Pero dice la palabra que aquellos 12 cabezones, uno murió y los otros 11 se olvidaron, pero la misericordia de Cristo no se había perdido. Y le dijo, mira, ustedes se van a separar porque van a recibir el Espíritu Santo, que lo van a capacitar para poder contestar al hombre y a la mujer que no conocen a Dios y puedan decir abiertamente quién soy yo. Tienen la autoridad y el poder de decir quién soy yo. Pregunta, iglesia, ¿sabrás tú contestarle a aquellos que no conocen a Dios quién es Jesucristo?
O el Cristo de esta semana va a ser el Cristo del pecado. Yo no sé cuántos se van a ir de luto el viernes de esta iglesia. Sí, porque habrán unos cuantos enlutados el viernes. Pero detrás de ese viernes de sufrimiento hay un domingo de gloria. Donde tengo un viernes triste, pero tengo un domingo de satisfacción. Donde yo puedo decir, yo sé quién es Cristo. El que me dio la vida a los 3 años. El que me restauró mi corazón hace 18 años. El que me dio 3 hijos que la ciencia me había negado. El que curó a mi esposa del cáncer del hígado. El que me ha cuidado a mi esposa con toda aneurisma, que la gente no entiende porque no han operado. Pero yo entiendo que es que Dios está haciendo milagros. Ese es el Cristo que está en este lugar, en la manada pequeña. Él ha entrado en forma de pollino, pero junto con esa entrada ha entrado su poder, ha entrado su señorío, ha entrado un derrame de su Espíritu Santo, ha entrado sanidad y autoridad sobre los obstáculos que puedan presentarse en nuestra vida. Hay una convicción, una certeza de que cada oración que nosotros pedimos, de cada petición que ponemos en esa caja, de cada petición que se pone en la oficina, queridos compañeros de la oficina o mis pacientes, van a ver milagros y poderosos, porque Él ha entrado en mi vida, Él ha entrado en esta iglesia, Él ha entrado en mi oficina, Él ha entrado en mi hogar, Él se ha montado conmigo en mi carro, Él se ha montado en mi momento de quietud, Él se ha montado en mi momento de tranquilidad y de agitamiento en la vida. Que una vez que Cristo entra en nuestra vida, entonces vamos a vivir una vida triunfante, donde hay una garantía caminana que siempre habrá paz en medio de la tormenta y siempre viviremos vida victoriosa. Entonces nos convertiremos en ciudades como Jerusalén, ciudad de paz y ciudad de victoria. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has entrado triunfalmente a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cada uno de mis amigos que han escuchado a través del internet puedan entender quién es Él. Que eres tú que quieres hacer la diferencia en su vida. Que solamente le tenemos que dar a ti una oportunidad de que tú entres y transformes nuestro corazón y produzca en nosotros el milagro de convertirnos en la nueva Jerusalén, una ciudad fundamentada sobre una vida de paz y una vida victoriosa que es garantizada a base del precio de tu sangre. Sangre preciosa que ha transformado nuestro corazón, que ha quietado nuestra mente y ha rejuvenecido nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor?